están, hermanos? ¿Bendecidos? ¿Contentos? Eso. Siempre es hermoso. Dios nos hizo para vivir en sociedad y para disfrutar nuestra compañía, ¿verdad? Y que podamos tener un corazón que pueda pensar en los demás. De tal manera que, pues, la palabra que el Señor usa muchas palabras, pero Él dice que nos deleitemos, ¿verdad? Y la palabra deleitemos no aplica solamente para deleitarnos en la presencia del Señor, sino es que nos deleitemos en todo y con todos. Gracias a Dios. Bueno, amados hermanos que están en sus hogares, que Dios nos bendiga. Tenía yo una duda, ¿verdad? Porque estaban poniendo allí que no se escuchaba bien este micrófono. No sé si ya se corrigió eso. No sé si alguien esté monitoreando la transmisión. ¿Ya se escucha mejor? Gracias a Dios. Muy bien. Bueno, lo importante es que todos, ¿verdad? Tanto aquí como en casa, ¿verdad? Podamos tener con calidad, ¿verdad? Toda la transmisión. Gracias a Dios. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo le demuestro mi amor a Dios? Es una buena pregunta. Y lo que hemos hecho ahorita, a través, a lo largo de este culto, de este servicio, es decirle al Señor que le amamos, ¿verdad? De diferentes maneras. Cantamos a Dios, las palabras son muy hermosas, son muy bonitas, y se las decimos al Señor con todo el corazón, ¿verdad? No tanto si cantamos bonito o no cantamos bonito, ¿verdad? Eso varía en cada persona, pero todos le decimos al Señor, te amamos. Gracias a Dios. Y creo que lo decimos de todo corazón, ¿verdad? Y es algo muy especial porque el tema por excelencia a lo largo de toda la Biblia es el amor, ¿verdad? Dios en su infinita misericordia, Él actúa por amor. Dios no se mueve, Dios no habla, Dios no hace nada si no es por amor, ¿verdad? Y a todos nos gusta, amados hermanos, la parte del amor de Dios que significa misericordia, ¿verdad? Porque el amor de Dios tiene dos partes, ¿verdad? ¿Sí lo saben? La parte 1 es misericordia y la parte 2 es justicia, ¿verdad? Esas dos mitades, por decir así, conforman lo que es el amor de Dios. De tal manera que a todos nos gusta la parte de la misericordia de Dios, que es parte de su amor. ¿Por qué? Porque en la misericordia de Dios, Dios nos ayuda, Dios nos cree, ¿verdad? Dios nos perdona, ¿verdad? Dios nos da una nueva oportunidad, Dios nos levanta, Dios nos fortalece, ¿verdad? Independientemente de si somos fieles o no. El Señor lo dice, aunque nosotros seamos fieles, Él permanece fiel, porque es parte de su amor, es su esencia. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Y tenemos muchos beneficios por el amor de Dios. Si estamos hoy aquí, amados hermanos, es por el amor de Dios, es por su misericordia, es por su bondad, es porque Él nos ha dado este privilegio a nosotros. Y la otra parte, que es la justicia, bueno, tiene que ver con el que cada uno de nosotros recibamos lo que corresponde, ¿verdad? Porque Dios es justo. Entonces, Dios nos ha invitado a través de su palabra y a través de todos los tiempos para que nosotros pongamos atención a su palabra, para que nosotros no seamos oidores, sino seamos hacedores, para que nosotros amemos a nuestro prójimo como Él nos enseña, que dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestro corazón, guíe nuestra vida. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios, que siempre se va a manifestar, también sea a nuestro favor, ¿verdad? Vean ustedes lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, busquen gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad.
sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. De tal manera que esta parte corresponde al amor de Dios, pero corresponde al lado de la justicia de Dios, ¿verdad? Y bueno, esta parte nos da ahí como un poquito de miedo, ¿verdad? Un poquito de temor en ese sentido. Porque bueno, la decisión de hacer lo correcto, la decisión de hacer lo bueno, la decisión de obedecer a la verdad, como dice aquí, y no obedecer a la injusticia, la decisión de no ser contenciosos es nuestra, ¿verdad? Y Dios toma eso y mientras estamos aquí, mientras el Señor nos da la vida, se muestra la misericordia de Dios para con nosotros, pero también en su momento, dice la palabra del Señor, también se manifestará la justicia. Por eso Dios nos invita para que nosotros veamos que Dios no es un Dios malo, que Dios no es un Dios injusto, ¿verdad? Que Dios no es un Dios que quiere que nos vaya mal, al contrario, el Señor dice que los pensamientos de Dios son que nos vaya bien, ¿verdad? Pero obviamente está hablando a nuestro corazón para que la capacidad que Dios nos dio de tomar decisiones también sean en ese sentido, porque no debemos ignorar, ¿verdad?, que Dios es justo y que todos recibiremos lo que hayamos sembrado, ¿verdad? Eso dice la palabra del Señor. Bueno, estas son las partes que conforman lo que es el amor de Dios. Amados hermanos, Primera de Juan 4:8 es un texto que todos conocemos, es un texto muy hermoso, que dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Exactamente. Gloria a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De tal manera que a la luz de este versículo, hermanos, toda persona que ama debe de ser, al igual que Dios, una persona misericordiosa, una persona que ame, una persona que perdone, una persona que dé oportunidades, una persona que crea en los demás, igual que Dios. Pero también debe de ser una persona justa, ¿verdad? Que haga lo correcto, ¿verdad? Que no permita la injusticia, sino que se conduzca de acuerdo a los lineamientos que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la naturaleza de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: porque nosotros tenemos la mente de Cristo, pensamos igual que Él. Y Filipenses, en su capítulo 2, versículos 1 al 11, nos dice que todos debemos de tener, todos los que le seguimos, todos los que le buscamos, debemos de tener, ¿qué dice? La misma actitud de Cristo, el mismo sentir de Cristo. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todas estas palabras, amados hermanos, toda esta enseñanza va directamente a nuestra mente y a nuestro corazón. De tal manera, amados hermanos, que la decisión, ¿verdad?, de vivir o de no vivir de esa manera, pues es nuestra, ¿verdad? Y Dios es muy bueno y es muy misericordioso, porque no nos encubre nada, ¿verdad? Todo lo dice transparente, de tal manera que nosotros podamos estar conscientes, ¿verdad?, de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Muy bien, amados hermanos, si nosotros amamos de esta manera, ¿cómo podemos nosotros amar a Dios? Si nos amamos así entre nosotros de esta manera tan hermosa, ¿cómo podemos nosotros demostrarle a Dios que lo amamos? ¿Verdad? Es algo muy hermoso. Y bueno, el mejor ejemplo que nos da la palabra de Dios, de hecho es el ejemplo puntual para nuestra relación con Dios, es el matrimonio, ¿verdad? Es esta relación del hombre con su esposo, con su esposa, que nos permite poder entender lo que es la manera
de cómo podemos nosotros demostrar amor. Y todos lo sabemos, cuando las personas son novios, ¿verdad? Pues obviamente hay un ambiente muy bonito, muy especial, el corazón está pero pues dando a todo lo que da, ¿verdad? Para poder darle a la persona amada pues lo que su corazón desea, esté o no esté dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Por eso los novios bajan hasta las estrellas. Yo no sé cómo le hagan, ¿verdad? En mi tiempo yo también dije eso, pero no pude, no lo hice. Pero así es, así somos, ¿verdad? Porque hay algo muy especial dentro de nosotros, ¿verdad? El corazón está latiendo únicamente por esa persona, porque es la que satisface sus expectativas, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Es un ambiente muy especial, un ambiente en el corazón muy especial, una unión que satisface y que une a las personas, ¿verdad? Por allí no se ven en ese tiempo, no se ven los defectos. En ese tiempo no se ven, ¿verdad? Los errores. Todo es perfecto, ¿verdad? Por eso se dice novio, ¿verdad? Así. Muy bien. Muy bien. Si esa relación tan hermosa, si esa relación tan bonita se fortalece y continúan adelante al matrimonio, amados hermanos, entran en juego otros elementos que son sumamente importantes, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos habla mucho de eso, ¿verdad? Entra el compromiso, porque cuando somos novios hay un compromiso. Y bíblicamente hablando, hermanos, bíblicamente hablando, quiero decirles que en la Biblia no existe el matrimonio como, más bien dicho, no existe el noviazgo. No existe un periodo de noviazgo para ver si nos conocemos o no, como se dice ahora. No, sino que cuando una persona pensaba casarse con otra persona, iba y la pedía y era para casarse, ¿verdad? Esa es la historia bíblica. Bueno, pero si la relación esta se fortalece y llegan al matrimonio, amados hermanos, entonces ese compromiso que se tenía ya no es limitado, ¿verdad? Ya no tiene hasta aquí nada más, ¿verdad? Porque cuando somos novios, pues cada quien en su casa, ¿verdad? Ya pasamos un día muy bonito, pero bueno, hay que seguir cada quien en su propia casa, con sus propias familias, etcétera, con esas dinámicas. Pero cuando ya las personas se casan, entonces ya tienen que aprender, amados hermanos, tienen que aprender a vivir de por vida juntos. Y se aprende, ¿verdad? Es un aprendizaje que todos pasamos por ahí, los que nos casamos. Entonces, hay que tomar decisiones en pareja, ¿verdad? Y algo muy importante, pues hay que vivir como casados y no como solteros, ¿verdad? Porque ya esa etapa pasó, ¿verdad? Porque hay hermanitos que son casados y quieren vivir como solteros, y hay solteros que quieren vivir como casados, ¿verdad? Y no, cada cosa en su lugar, dice el Señor, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero cada nivel va teniendo su nivel de compromiso, su nivel de fidelidad. Por eso tanto los novios son fieles como los matrimonios son fieles, ¿verdad? Porque ese es el camino que hay que seguir. Pero amados hermanos, el amor, ¿cómo podemos nosotros demostrar el amor? Y en el matrimonio, amados hermanos, esto se entiende de una manera muy, muy cruda, es decir, muy especial en su totalidad, ¿verdad? Porque si hay una falla en la fidelidad, hay muchos problemas, ¿verdad? Si hay una falla en el respeto, hay muchos problemas, ¿verdad? Si hay una falla en estar juntos para hacer las cosas, hay muchos problemas, amados hermanos. Muchos matrimonios, gracias a Dios, han logrado mantenerse en pie, ¿verdad? Porque han aprendido. Esta es otra de las palabras que nos enseña la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Han aprendido a amar, han aprendido a perdonar, han aprendido a pedir perdón, han aprendido a tenerse confianza, han aprendido a creer en su cónyuge, han aprendido, a darse ánimos, a unir sus fuerzas, a luchar juntos contra la adversidad, a no permitir que la inmoralidad entrara en su matrimonio, etcétera.
han aprendido y por eso continúan adelante, ¿verdad? Porque todo esto lo han aprendido obviamente del Señor, de caminar con el Señor. Muy bien. El amor, amados hermanos, si lo definimos de esta manera, podemos decir que es la actitud cristiana que las personas se dan mutuamente. ¿Qué es el amor? Y podemos citar 1 Corintios 13, ¿verdad? Todo lo que dice allí. Pero ¿cómo lo traducimos? ¿Cómo lo bajamos al piso? ¿Cómo lo vivimos? Entonces, tomando la cita de Filipenses, el amor, amados hermanos, es la actitud cristiana que las personas nos damos mutuamente. Si la actitud que yo tomo para relacionarme con alguien no tiene una actitud cristiana, entonces ya no es amor, ¿verdad? Ya no es amor. Leí un meme, ¿verdad? Ya ve que hoy es todo eso, pero me gustó mucho. Y una persona le dice a otra: te digo esto porque te amo, dice, ¿no? Y la otra dice: ¿sabías que, cómo dice el meme? ¿Sabías que las palabras sin amor, las palabras que se dicen sin amor, dice, es solamente maldad, ¿verdad? Hay personas que dicen: te voy a decir esto porque te amo, te voy a decir esto porque soy tu amigo, y ¡pum!, se van, ¿verdad?, con todo contra la persona. Porque si no lleva el amor de Dios, entonces solamente lo único que se descarga es la maldad, es la amargura del corazón que se tiene contra la otra persona. Entonces, amados hermanos, el amor es, apréndensela, está chiquitita. El amor es la actitud cristiana que las personas se dan mutuamente, ¿verdad? Mutuamente. De la manera que yo me relacione con usted, tiene que ser con amor, con el amor de Cristo. De la manera que usted se relacione conmigo, tiene que ser con el amor de Cristo, porque si no lleva eso, entonces es maldad. Muy bien. Pregunta, hermanos: si así demostramos nuestro amor a las personas que amamos, ¿cómo lo hacemos para con Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le demuestra usted su amor a Dios? De tal manera que Dios pueda decir: híjole, y mi hijo me ama mucho, ¿verdad? Estoy muy contento porque me ama mucho. Yo lo veo, lo estoy viendo cómo me ama. Esta historia, amados hermanos, que nos acaba de presentar nuestro hermano Néstor, es una historia muy especial. El Señor Jesucristo es invitado a comer a la casa de una persona que se llama Simón. Es un fariseo. No es Simón Pedro, no es Simón el mago. Es un Simón que es un fariseo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que al Señor Jesucristo le gustaba ir a comer con lo que las personas llamaban los pecadores, ¿verdad? Y bueno, posiblemente eran pecadores. Pero esta persona, Simón, era un fariseo, invitó a Jesús a su casa a comer y Jesús fue, ¿verdad? Él, gracias a Dios, nos enseña muchas cosas de aprovechar las oportunidades para poder compartir la palabra de Dios. Entonces ahí estaba el Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Dice que cuando el Señor Jesús estaba allí en la casa de Simón, dice, llegó una mujer, ¿verdad? Y lo que hizo, dice, fue derramar un frasco de alabastro, de perfume de alabastro, dice, y empezó a llorar y se abrazaba, dice, de los pies del Señor y los besaba, ¿verdad? Y llorando, dice, enjugaba o mojaba los pies del Señor Jesús y los secaba, los enjugaba con sus cabellos. Amados hermanos, esto que estaba haciendo esta mujer era un acto de adoración. No estaba en su casa, estaba en una casa ajena, pero a ella no le importó nada de eso. Lo único que le importaba era demostrarle al Señor que lo amaba.
Los comentaristas dicen, amados hermanos, porque la palabra de Dios nos la presenta como una mujer pecadora, ¿verdad? Y los comentaristas dicen que es muy posible, ¿verdad?, que el Señor Jesús en su caminar por los pueblos, aldeas y ciudades le haya dado a esta mujer el beneficio de la sanidad, ¿verdad?, de su vida de pecado, ¿verdad?, de su vida de prostitución. Y entonces es muy probable también que cuando el Señor Jesucristo entró a la casa de Simón, ella ya era una seguidora de Jesús, pero tenía tanta gratitud en su corazón que aprovechaba cualquier oportunidad para demostrarle a Jesús su amor de cualquier manera. Y en esta ocasión lo hizo así, ¿verdad? El Señor Jesús estaba en esa mesa sentado, y ella llegó, se abrazó a los pies de Jesús, derramó ese perfume, lloraba, dice, y con sus lágrimas, dice, secaba, ¿verdad?, enjugaba los pies del Señor Jesús. Esto es algo muy especial. Llamó la atención de Simón. Y la palabra de Dios nos dice que Simón empezó a pensar, no a hablar en voz alta, sino él pensaba y dijo, en su corazón dijo, si este hombre, ¿verdad?, refiriéndose a Jesús, supiera quién es la mujer que lo está tocando, sabría, dice, que es pecadora. Entonces, amados hermanos, ¿qué tiene que ver esto con el amor? Las palabras del Señor Jesús son muy especiales, amados hermanos, y nos dan mucha luz acerca de todo esto. La palabra de Dios nos dice que esta mujer estaba ocupada en demostrarle a Jesús que lo amaba. El Señor Jesús lo interpretó así, y no solamente que lo amaba, sino que lo amaba mucho. Y miren, vean ustedes, amados hermanos, Simón, cuando vio eso, al decir esas palabras, ¿verdad?, empezó a criticar a la mujer. Empezó a criticar a la mujer. Y entonces dice que este hombre lo podemos ver como un hombre indiferente, como un hombre insensible, y que además, al criticar a la mujer, se daba baños de pureza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él no se consideraba pecador. Él dijo, ella es pecadora. Y él, obviamente, por supuesto, no se consideraba pecador. Para Simón, amados hermanos, para Simón, ella era una mujer pecadora. Para Simón, amados hermanos, los demás son los que fallan. Los demás son los pecadores, pero yo no. Pero una pregunta que vino a mi mente y a mi corazón es, ¿los que critican no pecan? Es muy seria esta pregunta, porque en lugar de hacer lo mismo, en lugar de decir, bueno, esta mujer está demostrándole su amor a Dios de una manera muy especial, no le importa que lo vea la gente, no le importa que derrame ese frasco de alabastro. Y yo, ¿cómo le he demostrado a Jesús? Amados hermanos, Dios nos ha dado una capacidad tan grande para poder reflexionar en lo que estoy haciendo yo. La naturaleza humana es así, siempre se fija en los demás, siempre se fija en lo que hacen o en lo que dejan de hacer los demás. Pero cuando la persona mira hacia sí mismo, entonces las cosas cambian de manera muy, muy importante. Pero este hombre no lo hizo. Este hombre prefirió solamente ver lo que estaba haciendo aquella mujer y además criticarla. ¿Dónde vemos entonces la respuesta a lo que es el amor? Vean ustedes, amados hermanos, lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús le dice a Simón, Simón, una cosa tengo que hablar contigo. Y eso es muy importante. ¿Qué es lo que quiere Jesús hablar con nosotros? Dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Se supone que esa era una costumbre
muy especial de buena educación y de darle la bienvenida a las personas que entraban a una casa, ¿verdad? Y se les daba agua para que lavaran sus pies y se les daba una toalla para que la secaran. Pero Simón no hizo eso. Es muy interesante esto, amados hermanos, porque fue Simón quien invitó a Jesús. Y además, ¿a quién invitó? ¿Verdad? No fue cualquier persona. Así que es algo muy interesante el que nosotros podamos ver las palabras de Jesús cuando Él dice, entré en tu casa, dice, no me diste agua para mis pies. Pero esta, dice la mujer, no ha dejado de regar mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Dios está atento, amados hermanos, para lo que hacemos para Él. ¿Cómo le demostramos nuestro amor nosotros para el Señor? Y también le dice, no me diste beso, que era una costumbre también muy especial. Dice, mas esta, desde que entré, dice, no ha cesado de besar mis pies. ¿Cuál es el pensamiento de Simón? ¿Cuál es el pensamiento de la mujer? ¿En qué se ocupa Simón? ¿En qué se ocupa la mujer? ¿Verdad? Entonces, estos contrastes, estas diferencias que hace el Señor Jesús de una persona para con otra en sus decisiones, es lo que dan a demostrar si amamos o no amamos a Jesús o qué tanto le amamos, ¿verdad? Dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Son 3 puntos, son 3 aspectos que el Señor Jesús tomó de lo que estaba haciendo la mujer para poder contrastarlos con lo que Simón hubiera podido hacer y que normalmente se hacían, pero que no lo hizo. Por lo tanto, dice el Señor Jesús, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Cuántos pecados tenía la mujer? Dice la Biblia, muchos. Pero por la actitud de presentarse ante el Señor Jesús, por lo que ella decidió hacer ante el Señor Jesús, no sabemos cuál haya sido la intensidad de la congoja de su corazón, que no le importó, ¿verdad?, que la vieran, no le importó lo que hiciera. Ella se abrazó a los pies de Jesús y le dijo, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Los muchos pecados de la mujer, dice el Señor Jesús, le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Es interesante, amados hermanos, decir que amamos a Dios. Lo podemos decir y es muy fácil decirlo. ¿Cómo lo demostramos? ¿Hacemos las cosas de nosotros para Dios? ¿Verdad? Este ejemplo es muy crudo, pero Simón prefirió decir, esa es una mujer pecadora, y además la criticó. Por lo tanto, el Señor Jesús tuvo que hablar con él. Y además le dijo, aquel a quien perdona poco, poco ama, ¿verdad? Y es interesante, amados hermanos, que nosotros podamos analizar, pensar, porque todo lo que nos presenta la palabra del Señor es para eso. Es para pensar, para analizar, para reflexionar y para mejorar nuestra vida delante de Dios, en nuestras decisiones, ¿verdad? ¿Amamos a Dios poquito, mucho? Tal vez podríamos hacer una encuesta. ¿Cómo lo demuestro? ¿Verdad? Tal vez podríamos poner ahí algunas actividades. Pero lo que demuestra, amados hermanos, es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón para el Señor, ¿verdad? El Señor dice, al que ama mucho, se le perdona mucho. Al que ama poco, se le perdona poco. Esa reflexión, ¿verdad?, quiero dejarla en sus corazones, en nuestros corazones, para que podamos de esta manera, ¿verdad?, podamos hablar con el Señor y podamos presentarnos delante de Él. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que seamos personas que podamos pensar de alguna manera como esta mujer que quiso darle al Señor todo lo que había en su corazón, agradecida por lo que el Señor Jesús hizo en su vida. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios.